Somos lo que comemos, o consumimos si estamos hablando del ámbito cultural. El concepto de intermedialidad y transmedialidad, aunque sean palabras largas e intrincadas que parecen sacadas de nuestro material universitario, cosa que efectivamente hice, son conceptos que atravesaron y atraviesan cada día más nuestra existencia y en la forma en la que nos comunicamos. Las nuevas tecnologías, y con nuevas me refiero a los últimos 20 años, han cambiado el paradigma comunicacional de nuestra especie, afectando directamente en cómo los medios de comunicación y nosotros interactuamos con la información y las narrativas, y cómo éstas se traducen en distintas formas de expresión mediante medio y medio, llámese cine, cómics, teatros, novelas o incluso videojuegos. Para empezar con un análisis que pinta para lo denso, vamos a empezar con el término de intermedialidad. Directamente este se traduce como el abordaje teórico que alude a la conexión entre diferentes medios de comunicación en un contexto de las nuevas tecnologías. Esta entiende que los medios no son puros ni hegemónicos en sí mismos, sino que tienen el potencial de conectarse entre sí, que, y sin perder su especificidad, se enfoca en las múltiples posibilidades entre unos y otros. Sé que suena chino, pero es un concepto simple. Estamos hablando de cuando, por ejemplo, un videojuego toma recursos del cine o cuando el cine toma recursos de la televisión, o también cuando un medio gráfico como el cómic se traslada a un medio audiovisual. Pero si jugaste un videojuego y asististe a una obra de teatro, vas a entender que son medios completamente distintos, cada uno con sus limitaciones y posibilidades. Y por esta misma razón entendemos que la intermedialidad suscita cambios en las estructuras de producción narrativa y estética, así como en los hábitos de recepción de aquellas personas que consumen dicha información. Pero también podemos entender que la intermedialidad, y según Henry Jenkins, como la era de la convergencia de los medios de comunicación. Es decir, los viejos medios de comunicación, sea el cine, la radio, etc., tienen la posibilidad, gracias a los entornos digitales, de conectarse con los nuevos medios. Si retrocedemos algunas décadas atrás, podríamos ver cómo cada medio se encontraba mucho más localizado y unido a una forma y lugar de consumo. Por ejemplo, si queríamos ver una película, íbamos al cine. Concepto que suena absurdo si lo contextualizamos en pleno 2020, donde los cines no abren desde marzo, y tengo seguridad que ver película fue una de las cosas que más hicimos durante esta cuarentena. En fin, entendemos a la intermedialidad como la capacidad que tienen los medios para crear lazos e intercambiar información y recursos entre sí. La transmedialidad es el hermano menor de la intermedialidad, pero aún así es todavía más rica e interesante de desarrollar. En pocas palabras, entendemos este fenómeno como el desarrollo y el transporte de una narración a través de diferentes medios de comunicación. Sé que suena parecido y valga la reiteración, la diferencia está en que la intermedialidad alude a cómo los distintos medios se conectan entre sí, y la transmedialidad cómo la misma narrativa puede ser interpretada por cada medio de una forma completamente individual y única. Es decir, la transmedialidad implica la transferencia de contenidos de un medio a otro generando una confluencia. Los contenidos de la narración se traspasan de base a otra plataforma mediática cambiando la forma en la que el usuario los recibe, adaptándose al lenguaje específico de este otro medio. Acá me toca citar nuevamente a Henry Jenkins, más específicamente en el texto En busca del unicornio de papel, Matrix y la narración transmediática de su libro Cultura Convergente del año 2006. Ninguna franquicia cinematográfica ha sido tan exigente con sus consumidores. La publicidad previa al estreno de la primera película atormentaba a los consumidores con la pregunta ¿qué es Matrix?, enviándoles a la red en busca de respuestas. Su continuación, Matrix Reloaded, empieza sin recapitulación previa y asume que tenemos un dominio casi completo de su compleja mitología y de su reparto cada vez más numeroso de personajes secundarios. Termina abruptamente con la promesa de que todo tendrá sentido cuando veamos la tercera parte, Matrix Revolution. Para apreciar verdaderamente lo que estamos viendo, tenemos que hacer los deberes. Los realizadores siembran pistas que no tendrán sentido hasta que juguemos al juego de ordenador. Recurren al trasfondo de la historia revelando mediante una serie de cortometrajes animados que deben bajarse de internet o verses en un DVD diferente. Aturdidos y confusos, los fans salían corriendo del cine para entrar en las listas de distribución de internet donde se examinaba cada detalle y se debatía cada interpretación posible.
El texto de Jenkins rasca todavía más profundo, incluyendo que Matrix no solo son 3 películas, sino que también los cortometrajes animados, la serie de cómics de escritores de culto y 2 videojuegos. Entendemos que, con una misma narrativa, podemos traspasar los contenidos de una forma específica de consumo sin que ésta tenga que ser directamente una forma intermedial, dándole a cada espectador una experiencia específica, sea desde lo narrativo y estético en una película o desde la interacción o lo lúdico desde los videojuegos. Otra característica de la transmedialidad es que esta modifica la noción de autoría. Es decir, tenemos la misma narrativa que puede partir de la trilogía de las Wachowski, pero también puede derivar en The Matrix Online escrito por Paul Chadwick o también en el cuento corto Goliath de Neil Gaiman. La transmedialidad impulsa la tendencia de que la autoría adquiera características intermediales y colectivas, formando así comunidades de conocimiento que permiten el intercambio de informaciones. Comunidades dispuestas a perseguir narrativas, construyendo así de una forma colectiva junto con los autores y simultáneamente difuminando las autorías de la obra en son de una superestructura narrativa final. Y donde más denota la característica intermedial de la transmedialidad es en los puentes que se construyen mediante los profesionales y especialistas de la comunicación de cada uno de los medios a la hora de acrecentar la narración. Y retornando al asunto de Matrix, tanto Enter the Matrix como The Matrix Online contarían con la dirección de las hermanas Wachowski, siendo profesionales del medio audiovisual desenvolviendo su conocimiento intermedial con los estudios de Sega o Shiny Entertainment. Puede que los ejemplos te suenen simpáticos y tal vez estés un poco confundido al tratar de entender por qué el video de hoy trata sobre este tema. Hoy por hoy, la línea que separa el mundo físico del mundo electrónico es tan difusa que existen generaciones que desconocen por completo que haya existido alguna vez un mundo analógico. Y aunque todavía existan algunos románticos que mantengan vivo el ritual de tomarse un café en el bar de la esquina mientras leen el diario, o que escuchen la radio de camino al trabajo, hasta incluso que resistan la costumbre de ver televisión, también podemos hacer exactamente lo mismo desde nuestros smartphones sin tener contacto alguno con los medios tradicionales. Todos respondiendo a una misma idea: estar en sintonía en un mismo sitio para sobrevivir, complementándose y comprimiendo sus cientos de hojas, colores y ondas de radio en un montón de ceros y unos, capaces de lograr lo imposible: que lo virtual y lo físico dancen la misma canción. Pero a su vez hay que destacar cómo esto interviene en el rol que ocupa el consumidor. Tradicionalmente, el proceso de generar un producto o introducir un mensaje era responsabilidad única del creador de forma unidireccional. Ahora el receptor pasa a una posición de co-creador, no por cuestiones de autoría, sino que también, y en su capacidad de comunicador en las redes, el receptor puede formar parte de estrategias comunicacionales, sin siquiera estar al tanto de ello. Tanto emisores como receptores forman parte de la misma maquinaria semiológica y discursiva en donde ambas partes se sienten en completa sincronía y comodidad. La transmedialidad es un código de la modernidad que los medios no temen en abrazar con gusto. Las series, los programas de radio, videojuegos, las editoriales, series online y muchísimos ejemplos más. La transmedialidad dejó de ser un recurso para transformarse en una ventaja competitiva. Ya no existen límites ni lugares demasiado oscuros como para adentrarse. La comunicación humana se volvió un cyborg donde lo analógico, tal vez anticuado o tradicional, aporta su carne, canas y arrugas, mientras que la transmedialidad, y en su papel de una prótesis robótica, es simple y llanamente el producto final. I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression, it's all that I wanted. The phone and affection, I summon and dub it. Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm